Días a todos. La verdad es que es un gusto poder estar aquí el día de hoy y gracias a Dios me dio la oportunidad de poder dar la enseñanza. Yo le preguntaba al pastor Ricardo qué tema me iban a asignar y él me dijo que podía ser un tema libre, así que yo tomé un tema que es muy importante para nosotros como familia. Y también me atrevo a decir que sé que es importante para cada uno de los que estamos aquí. Y bueno, el tema que yo elegí es la importancia de nuestra iglesia local. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias que nos permites poder estar juntos como hermanos, reunidos, para poder escuchar tu palabra, Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia, por tu amor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, y yo les comentaba que es un tema muy importante para nosotros como familia, porque el objetivo que nosotros tenemos para con nuestros hijos es que comprendan por qué Dios nos llama a ser parte de una iglesia activa. Cómo es que el Señor nos llama a vivir en comunión, a tener un compromiso y un servicio para nuestra iglesia local. Me gustaría comenzar haciendo una pregunta. ¿Y qué te viene a la mente cuando escuchas iglesia? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos iglesia? Hermanos en Cristo. ¿Quién dijo familia? Familia, comunión. Y así es, efectivamente. Somos una familia, somos personas que fuimos redimidas por nuestro Señor Jesucristo, que caminamos juntos en la fe, que nos cuidamos, que nos animamos y que nos corregimos en amor. Ese es el concepto de nuestra iglesia. Somos un cuerpo vivo que, como lo decimos, pues al ser un cuerpo vivo, un cuerpo activo en Cristo, somos un solo cuerpo y cada uno es importante en ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos importantes para ese cuerpo. ¿Quién puede leer Hebreos 10, 24 al 25, por favor? En lo que lo buscan, bueno, ahora entendemos que pues la iglesia no es un edificio, ¿no? Sino que es el pueblo de Dios reunido en comunidad para glorificar a Dios. ¿Quién puede leer Hebreos 10, 24 al 25? Fuerte. Así es, y considerémonos unos a otros. Pero si no tenemos ese sentido de pertenencia a nuestra iglesia local y entendemos que somos una familia, no podemos considerarnos unos a otros, y mucho menos estimularnos al amor y a las buenas obras, y mucho menos exhortándonos en no dejar de congregarnos. Entonces, si no tenemos ese sentido de pertenencia, de una familia, de un solo cuerpo en nuestra iglesia local, esto no va a suceder. Y entonces podemos decir que la iglesia local es una comunidad de creyentes regenerados que nos reunimos para adorar a Dios, donde se enseña la palabra, oramos, celebramos las ordenanzas como la cena del Señor y el bautismo, nos edificamos unos a otros y cumplimos la misión de hacer discípulos. ¿Quién puede leer Hechos 2 del 42 al 47, por favor? Y Efesios 4 del 11 al 16.
Así es, entonces podemos ver en este versículo que la iglesia primitiva vivía en comunión, en enseñanza, en oración y en generosidad. Y entonces nosotros ahora es como debemos también de vivir, como una familia en comunión, en enseñanza, en oración y en generosidad. Efesios 4, 11 al 16. Así es, entonces podemos ver que la iglesia como cuerpo con diferentes dones y funciones, y cada uno con esos diferentes dones y funciones que tenemos en nuestra iglesia local, es que podemos animarnos, exhortarnos, corregirnos, ayudarnos, y esos maduros, ayudar a esos pequeños que están en el conocimiento de Dios. Y una parte clave de esto es que Dios no nos salvó para caminar solos, sino para ser parte de su familia. ¿Y por qué es importante congregarnos? ¿Alguien puede decirme por qué es importante congregarnos? Sencillo, porque es un mandato. Y ese es el principio. El principio es no dejar de congregarnos igual a obediencia. Y yo quisiera hacer un ejemplo que creo que todos vivimos, y que cuando fue la pandemia pasó algo muy difícil, que fue el cerrar las puertas de nuestra iglesia local e irnos cada uno a nuestras casas. Eso fue por amor hacia nuestros hermanos también, pero no era algo que quisiéramos hacer. No sé si recuerden ustedes que durante ese tiempo de la pandemia, pues se trató de hacer de todo para que pudiéramos tener una comunión como hermanos, para que no dejáramos de escuchar la palabra. Digo, en casa, en lo personal, cada uno lo hacía, pero en lo congregacional, pues no era lo que se esperaba. Entonces se hicieron muchas cosas para poder escuchar la palabra, para poder vernos, y cuando nos veíamos con ese amor y con esa necesidad, con esa falta de darte un abrazo, con esa falta de poder platicar, de poder animarnos. Pero lo más difícil de todo eso fue que en muchos corazones se albergó una situación bien compleja, que fue la siguiente. Nos dimos cuenta que pues dentro de la comodidad de nuestra casa poder ver la predicación por internet pues era más fácil. Y de una u otra manera se fue perdiendo este principio, este mandato de no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, dice la palabra, ¿no? Entonces, sí fue algo muy difícil. Y yo podría comparar, se va a notar el ejemplo que voy a dar, que el congregarnos es como comer. Digo, ustedes pueden dar cuenta que a mí me gusta mucho congregarme. Entonces, esa parte yo lo puedo comparar de esa manera, porque
Es como comer, ¿por qué? Porque un día pues lo puedes hacer, no te pasa nada. 2 días tu cuerpo empieza a sentirse mal, pero dejar de comer va a llegar el momento en el que te vas a ver afectado físicamente, te vas a ver alterado en todo tu sistema, y eso pasa cuando nos dejamos de congregar. Nos vemos afectados espiritualmente, nos vemos siendo alejados de la comunión de los hermanos, y entonces ese es un gran problema. Por eso es que la palabra dice, no dejen de congregarse. Por eso es que es un mandato, no es si queremos, si no queremos, si hoy nos sentimos pues tristes o enojados o molestos. No, hay que venir y congregarnos. ¿Por qué nos necesitamos mutuamente? ¿Alguien puede leer Primera de Corintios, versículo 12 al 27? Corintios 12, versículos 12 al 27. Así es. Entonces nos damos cuenta en este versículo que cada uno de nosotros tenemos un rol que cumplir dentro de ese cuerpo. Es como, por ejemplo, pongo el ejemplo de la alabanza. Un domingo pues falta Carlitos, ¿no? Y pues sí se escuchó bien la alabanza, pero realmente falta el bajo. Entonces es importante para que se escuche bien, pues el bajo. Y entonces aquí nos damos cuenta que sí realmente cada uno de nosotros somos importantes para el rol de ese cuerpo. Y bueno, en la iglesia no hay miembros de adorno. Lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a todos. Aquí lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a afectar a todo este cuerpo. ¿Por qué nos ayuda a crecer espiritualmente la iglesia local? En Efesios 4, 15 al 16, la iglesia edifica en amor para que todos crezcamos. Si alguien puede leer el versículo completo, Efesios 4, 15 al 16. Así es. Así es, entonces, aquí dice, las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, entonces el crecimiento espiritual ocurre en la comunidad de nuestra iglesia. No en aislamiento, no estando solos, sino en esa comunidad es que
las coyunturas se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por ejemplo, cuando comenzamos en dos, yo tengo siempre la costumbre de tomar en cuenta mucho a mis hermanos que tienen pues un desarrollo mayor en cuestión de la palabra, y eso a muchos pues no nos agrada, ¿no? Porque podemos vernos como a la vista de todos los que estamos chavos, ¿no? Estamos verdones en la palabra, pero es como David ponía el ejemplo en el estudio pasado, cuando nos puso ese ejemplo del embudo para poder tener un estudio más concienzudo de la palabra. Bueno, pues David es parte de esta iglesia y él nos dio esa herramienta, y entonces él nos ayuda a nosotros a un crecimiento pues mayor. Y entonces eso pasa en la comunidad de nuestra iglesia, no pasa siendo llanero solitario. ¿Cómo podemos vivir comprometidos con la iglesia local? Lo dividí en 2 o 3 puntos. El punto número 1 es participando fielmente, ¿no? Y asistiendo con regularidad, siendo puntuales y reverentes, e involucrándonos en las actividades y sirviendo con amor. Y hace unas semanas, en un estacionamiento, en el estacionamiento precisamente del Sams, ya nos íbamos a la casa y nos encontramos a unos amigos que teníamos más de 10 o 12 años de no vernos, de no tener ese contacto, amigos creyentes. Y fue padre porque pudimos, muchos de ellos, estar muy al pendiente de cada uno de nosotros, y me llamó mucho la atención que nos decían, o sea, oye, qué padre que pudiste culminar lo de Endos, y fíjate que yo sigo las enseñanzas del pastor Ricardo, y me llamó mucho la atención, ¿no? Pero entre ellos había también jóvenes nuevos, y uno de ellos nos preguntaba sobre la membresía de la iglesia, que le llamaba mucho la atención porque pues no todas las iglesias lo tienen o lo ejercen, lo ejercitan, y pues ella pensaba que a lo mejor pues era como la membresía de Costco, ¿no? Que tenía un costo y vencía, o sea, había muchas dudas. Y entonces pues el Señor nos dio la oportunidad de poder compartirles sobre la membresía de la iglesia, ¿no? Y es un tema que es muy, muy junto con la iglesia local. ¿Por qué? Porque para ser parte de la membresía de una iglesia, pues tenemos que ser miembros comprometidos con nuestra iglesia, asistiendo con regularidad, siendo puntuales y reverentes, involucrándonos en las actividades. Y yo les decía que, bueno, yo cuando fui parte de esa iglesia, que fue a la iglesia donde por primera vez yo escuché la palabra de Dios, pues yo tenía ese sentido de pertenencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues éramos servidores activos, nos ayudábamos unos a otros, amábamos a nuestros hermanos, y entonces eso como tal yo les decía, bueno, no tienen una membresía así con el título, pero ustedes ejercen una membresía dentro de su iglesia. Y entonces esa membresía pues es el cuidado también de nuestros propios hermanos. El punto número 2 es sirviendo con amor. ¿Quién puede leer primera de Pedro 4:10? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es. Y entonces, cada uno con ese don que Dios ha dado, es que servimos en diferentes áreas de nuestra iglesia local. Puede ser niños, música, la limpieza, los de staff, oración, intercesión, la enseñanza. Y yo quiero decirles que servir a nuestra iglesia local sí tiene que ser con amor. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer con manos y con un corazón dispuesto a darlo todo por el servicio hacia nuestros hermanos.
Cuando fue el tiempo igual de la pandemia, yo sé que voy a poner muchos ejemplos, pero cuando fue el tiempo de la pandemia, el Señor me permitió en ese momento ser el encargado del ministerio de staff. Entonces yo trataba de poder enseñarles pequeñas, ahora sí hacer pequeños estudios, igual para tener esa comunión. Y uno de los temas fue el servir con manos y con un corazón dispuesto. Y hacíamos ver en el estudio que efectivamente servimos a nuestro Dios, pero también servimos a nuestros hermanos. No hay otra manera. Servimos a nuestros hermanos porque servimos con amor a Dios. Y entonces es que amando a los hermanos es como vamos a poder servirlos con ese amor que se requiere en el servicio, con un corazón dispuesto. Y es tan una necesidad de nuestra iglesia, que es parte de nuestra oración casi todos los domingos, si no es que todos los domingos, al concluir la alabanza, que el Señor nos ayude a no ser indiferentes en las necesidades de nuestra iglesia local, en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, a no pasar de largo y pues acercarnos y decir, pues te aprecio, pero no actuar a favor de ellos. ¿Quién puede leer Juan 13, del 34 al 35? Así es un mandamiento de Dios, que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros, como Él nos ha amado a nosotros también. ¿Y cómo mostramos ese amor si somos irregulares en venir a la iglesia? La única manera de mostrar ese amor es llevarlo a la práctica, interesarse, ayudar, perdonar y animar. Y recordemos, amar es más que decir te aprecio. Amar es actuar en favor del otro. Así, sencillo. Entonces podemos ver que la iglesia local es esencial para tu vida y para mi vida cristiana. Es muy esencial. ¿Por qué? Porque es a donde crecemos, servimos, enseñamos, damos, recibimos, glorificamos a Dios. Y no hay creyentes maduros sin compromiso con su iglesia local. No vamos a crecer si no lo ejercitamos en nuestra iglesia local, en la comunión con nuestros hermanos. Es muy difícil. Prácticamente me atrevería a decir que no se puede. Así que no asistimos a la iglesia como espectadores, ¿verdad? En alguna ocasión yo escuché decir a una persona que yo amo mucho: yo no me comprometo con la iglesia porque no quiero que me exijan nada. Porque yo tengo mis tiempos bien establecidos, porque a veces yo me voy a desayunar los domingos, porque a veces tengo una fiesta, porque a veces hago 1001 actividades y no quiero comprometerme, no me quiero sentir con ese compromiso hacia los demás. Y entonces, al ser solo espectadores, pues no somos parte activa del cuerpo de Cristo. Y entonces yo animo a lo mejor, si pues todavía no encuentras un área de servicio, que busques y que vayas a oración con Dios y que te acerques a un área de servicio
te entregues en esa área de servicio, que los dones que el Señor te ha dado, te ha proporcionado, los puedas poner en la iglesia para la edificación de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 122:1, yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y para concluir, me gustaría hacer unas preguntas. Pero estas preguntas, va a haber una en específico que es muy particular y que nos la vamos a llevar a nuestra casa, porque no me gustaría aquí escuchar la respuesta, ¿va? La pregunta número 1, si gustan anotar las preguntas, dice, ¿qué lugar ocupa la iglesia local en tu vida? Por eso dije que era muy personal esta pregunta y no me gustaría escuchar que pues el tercer o cuarto lugar. Entonces esa pregunta meditémosla en casa, analicemos, oremos, vayamos al Señor, si es que la iglesia local no ocupa el lugar número 1 en tu vida. ¿Qué obstáculos enfrentamos para congregarnos fielmente? ¿Alguien me puede decir algún obstáculo que enfrentamos para congregarnos fielmente? ¿Cuál? La carnuda, la carne, efectivamente. Pero ¿qué cosas siempre anteponemos para dejar de venir a la iglesia? Así es. Ya me cuesta mucho trabajo levantarme y pues en la pandemia me enseñaron a que pues se puede ver la prédica desde la comodidad de mi cama. Entonces, pues sí hay muchas cosas en las cuales nos enfrentamos, luchamos para dejar de congregarnos fielmente. Entonces analicemos qué son esas cosas que nos están deteniendo para poder venir a la iglesia. ¿En qué área específica puedes comenzar a servir? Y es lo que yo les decía. Analicemos los miembros que no estamos aún activos en un ministerio, o aún los que todavía no son miembros y quieren servir en la iglesia local, pues primero se deben de comprometer con nuestra iglesia local. Comenzar los cursos y en el lapso ese, bueno, pues empezar a buscar esa área de servicio en la cual vas a poder desarrollar los dones que el Señor te ha dado y me ha dado y que son para beneficio de cada uno de nosotros. ¿Y cómo puedes animar a otro hermano a comprometerse con la iglesia local? Por eso yo decía, en nuestras oraciones, realmente hemos sido a veces negligentes, porque tenemos ese miedo de acercarnos y de exhortarnos unos a otros y decir, hey hermano, hermana, ¿qué está pasando? Porque es que no te vemos regularmente en la iglesia. Y no solamente se queda ahí el qué está pasando, sino que te interesa, bien lo decía yo aquí en el anterior, te interesa, ayudas y animas a esa persona. No la dejas así a la deriva de que, hey, pues nada más la regañas, ¿no? ¿Por qué no vienes? De seguro esto, el otro, aquello. Pero pues realmente no nos interesa el poder edificar a esa persona, sino solamente que vean que yo sí me congrego y que tú estás teniendo 1001 fallas. No, es caminar con esa persona, animarla en amor, exhortarla en amor, para que pueda ella comprometerse entonces con nuestra iglesia local. Y bueno, este es el tema que yo escogí y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, pues se la hace al pastor Ricardo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Bueno, vamos a orar. A ver.
Sí, fíjate que a mí una vez me preguntaban, ¿por qué es que podíamos llegar a ser muy buenas amistades dentro de la iglesia? Y más en lo particular, por ejemplo, pues ustedes saben que el pastor Ricardo pues es mi mejor amigo desde hace muchos años, y algo que ha funcionado mucho en nuestra amistad es que pues sí nos exhortamos mucho. Cuando estamos teniendo equivocaciones, errores, nos exhortamos en amor. Y obvio no nos gusta que nos digan, hey, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal lo otro. Pero esta es la manera en la que podemos empezar a tener una comunión de verdad y ser una verdadera familia. Porque es lo que más cuesta trabajo, exhortarnos unos a otros, animarnos, vaya, con amor. Y yo recomiendo pues no poner esa resistencia de, no, a mí nadie me dice nada. No, sí, es importante que te lo digan, porque entonces, ¿cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer si no dejamos que seamos exhortados por nuestros hermanos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque nos permite ser parte de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a no ser indiferentes ante las necesidades de nuestros hermanos, Padre. Ayúdanos a poder comprometernos con nuestra iglesia local, a poder ayudarnos unos a otros, a poder amarnos unos a otros, Señor. Entendiendo que todo esto lo podemos hacer porque tú nos amaste a nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, por tu misericordia. Gracias porque pudimos escuchar tu palabra, nos pudimos edificar. Señor, te agradecemos tanto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno.